El control técnico de la obra, nosotros siempre hemos recomendado que la entidad debe contratar al supervisor básicamente para 3 etapas, ¿no? Una primera etapa antes del inicio de la obra, la segunda etapa durante la ejecución de la obra y la tercera etapa ya concluida la obra, es decir, de recibida la obra, todos los procesos de liquidación. Entonces, en la primera etapa podemos identificar antes del inicio de la obra, pero para eso yo ya tengo que tener al supervisor contratado, ¿correcto? Porque antes de comenzar la ejecución de la obra. Identificar algo como lo tenemos en la pantalla, es una imagen cortesía de Google Earth del año 2004, donde claramente se identifica la construcción de un puente, ¿no? Que evidentemente va a conectar pues una determinada avenida con una probable ampliación, extensión, etcétera, a algún otro camino que está por ahí. Será un otro proyecto en el mismo, no lo sabemos. Sin embargo, han pasado los años y una fotografía actual da la misma ubicación, correcto, es el mismo puente, ya la parte de urbanismo de la ciudad ha crecido, aumentado, se ha desarrollado, pero el puente sigue estando en el mismo lugar y en las mismas condiciones, ¿no? Y averiguando resulta que esta zona ya ha sido declarada pues sobre el vallecito intangible, entonces ya no se puede hacer edificaciones ni hacer habilitaciones urbanas en estas zonas, con lo cual ese puente quedó ahí inutilizado. O sea, eso se pudo advertir, sí, desde el momento de decir, oye, pero ese puente, ¿qué sentido tiene hacer la construcción del puente si no tiene conexión? Entonces, o sale todo en paquete, o primero que salga la carretera y después la necesidad del puente, no sé, de alguna forma evidenciar ello, antes incluso de la ejecución del proyecto, con lo cual se hubiese ahorrado el Estado, porque claramente es un perjuicio económico, porque hay mucho dinero acá gastado por el Estado que no tiene ningún beneficio a la población. Entonces, en esta primera etapa decimos que tiene que hacer una revisión del expediente técnico. Ya el reglamento ha establecido pues, que sí tiene que hacer una revisión el contratista, como decía, que tiene un plazo, y la supervisión, pero eso deberíamos marcarlo nosotros de una mejor manera en el contrato de supervisión, obligar a mi supervisor que en esta primera etapa, antes de iniciarse incluso la obra, me haga esta revisión del expediente, pero no solo con aspectos generales, sino de frente al grano, ¿no? Me indique cuáles son las diferencias entre lo que dice el expediente y la realidad en el terreno, las condiciones de sitio, el suelo, las dimensiones, la disponibilidad misma del terreno, etcétera, que me haga una revisión no solo de esas condiciones, sino del expediente en sí. Los metrados sean los adecuados, que la polinomial esté bien, que tengamos todos los planos, que todas las especificaciones, etcétera. Todos esos riesgos que se listaron en el expediente, que se comiencen a revisar acá, ¿no? Con lo cual se hace pues el reconocimiento del terreno, la libre disponibilidad, hacemos una compatibilidad entre los documentos, revisamos todas las especificaciones técnicas, que cada partida tenga su propia especificación, cómo se va a medir, cómo se va a controlar, cómo se va a pagar, revisar todo el metrado, se haga la cuantificación, así sea el contrato a precios unitarios, a suma alzada, no importa, yo tengo que tener certeza de qué es. Si imagínense que es un contrato a suma alzada y el supervisor comience a metrar y diga, o sea, es que el metrado está re mal, está muy mal hecho, este contrato no puede ser a suma alzada, tendría que ser a precios unitarios, porque no hay certeza de que esos van a ser los metrados finales. Igual el presupuesto y las fórmulas polinómicas, ¿no? Y finalmente emite un informe técnico, donde sus conclusiones y recomendaciones tienen que ser clarísimas. Como antes se lo habíamos mencionado, ya esta revisión está indicada ya en el reglamento, pero el reglamento, la diferencia es que hace es que ya está firmado el contrato. Y lo que nosotros estamos diciendo es no, antes de la firma del contrato de la obra ya deberíamos tener al supervisor contratado y que nos haga esta revisión, independientemente de la regulación que dice el reglamento.
Y podríamos evitar situaciones como la que se muestran en pantalla, ¿no? La ejecución de un puente peatonal, ¿correcto? Y que sin embargo no puede tener los accesos, ¿no? Las escaleras, porque en un lado no tienes liberados el terreno y el otro lado ya estás en la ribera del río, ¿no? Porque esta es una cuenca del río. Entonces, ¿cómo ejecutas este proyecto? No te preocupes, tranquilo, ya hablamos con el propietario va a ceder parte de su terreno y vamos a construir. Vamos a ceder el terreno, hasta el día de hoy ese terreno no ha sido cedido, ¿no? Entonces, estos son pues perjuicios económicos a la entidad porque todo el recurso ha sido gastado, ha sido destinado, pero el bien no ha sido y no es utilizado. Entonces todo eso se puede evitar de solo hacer la revisión del expediente. No se va a poder terminar el proyecto por estas cosas. O póngale fuerza a estos aspectos y no esperen la buena voluntad de las partes, sino que haya documentos escritos, compromisos adquiridos por las partes y tengamos la disponibilidad para ejecutar el proyecto. La segunda etapa, que ya está más regulada en el reglamento, es el control técnico. Tanto el control técnico como el control económico considero que sí hemos aprendido en la facultad todo el control de materiales, procesos constructivos, etcétera, y en el control económico también el cálculo de valorizaciones. En la facultad yo creo de alguna manera hemos desarrollado en nuestro curso pues de tecnología, de procesos constructivos, construcción o como se indica ahora en los sílabos, y en la parte profesional sí hemos aprendido a hacer estos cálculos, este control económico. El otro aspecto de control administrativo y contractual, este es el aspecto que adolecemos con mayor frecuencia en las entidades públicas y las supervisiones, donde es la gestión, el manejo contractual de todos los contratos de obras. Desde ponerse en los zapatos de la entidad, porque somos representantes de la entidad en la supervisión, y resolver adecuadamente toda controversia que se tenga que dar. Entonces es la parte más difícil en la gestión de los contratos de las obras públicas. Y también en esta etapa, de acuerdo a lo que está reglamentado, el supervisor tiene que velar por el cumplimiento y oportuna administración de la gestión de riesgos, ¿no? Como ya está indicado en el contrato. Y evitar situaciones como estas en un contrato privado donde hay una clara superposición de planos o planos que están repetidos o versiones ya pasadas, pero que están como parte de todo el paquete constructivo y no haya necesidad de ejecutar un determinado plano. Entonces, independientemente si es precios unitarios o alzada, lo que fuere, tú le dices al contratista, sabes que el señor contratista no ejecuta tal plan y por lo tanto eso entra en deductivo porque no tiene necesidad, no obedece a la finalidad del contrato. Está de más y lo retiras. Entonces eso configura un deductivo y no se paga, sea precios unitarios, sea suma alzada, porque no ayuda con la finalidad del contrato, como es el claro ejemplo de esta edificación. Y finalmente una tercera etapa que ya es la participación de la supervisión en la recepción de la obra, básicamente como asesor, y la liquidación del contrato de supervisión, es decir, el propio contrato de supervisión y la liquidación del contrato de obra, ¿correcto? Entonces, esta etapa también ya está, el reglamento poco a poco ha ido incorporando y lo regula y dice que la supervisión se encargue de la liquidación, por ejemplo, de la obra. Entonces, ya está regulando algunos aspectos más, pero en las bases del contrato de supervisión debíamos marcarlo claramente estas 3 etapas. Es una recomendación, no está indicado en el reglamento, pero por buena praxis podríamos hacerlo. Incluso el pago de estos servicios se pueden hacer de manera diferenciada. Es decir, la primera etapa puede ser pagada a un concurso a suma alzada, a un precio fijo. La segunda etapa a tarifas, como lo dice el OCE. Y la tercera etapa también a suma alzada, porque solo se va a brindar determinados o alcances específicos, ¿no? Como
la liquidación del contrato de obra, la propia liquidación del supervisor. ¿No? Presentas el contrato, la liquidación del contrato de obra, bueno, te pagan. Presentas el informe de compatibilidad, de verificación de la primera etapa, te pagan lo que hayan acordado en su contrato. ¿Correcto? Así podamos pues evitar situaciones de inseguridad como la que mostramos en esta imagen en el norte del país, donde claramente por no mover un sistema de un sifón que no estaba contenido en el expediente, nadie lo identificó al momento de elaborar y aprobar los estudios, y nadie hizo pues ningún informe de compatibilidad ni nada, y tampoco se quiso pagar como adicional la reubicación de esto, simplemente se dejó ahí, siendo pues un claro atentado a la seguridad vial que ahora tanto se reclama, ¿no? Entonces, de ocurrir algún percance, algún incidente en este sector, claramente la entidad sería el responsable y no el supervisor o el contratista. De igual manera, en nuestra ciudad capital, en algunos de nuestros distritos, por más que sea el límite de culminación de la obra, hasta acá nomás llegó el proyecto, que hay un metro más allá, ya nos tienen sin cuidado, simplemente ponemos alguna señalización, media de forma jocosa, pero que no va a evitar la ocurrencia de un accidente, y es un claro atentado a la seguridad vial, que no debería ocurrir, pero que lo vemos ocurre, y se tiene que tomar pues medidas al respecto desde la entidad, porque acá no tiene responsabilidad el contratista, no tiene responsabilidad la entidad. La supervisión, al haberse planteado los presupuestos adicionales, etcétera, para ejecutar estas digamos, anomalías desde el punto de vista de seguridad. Entonces, como resumen, podríamos decir dónde se identifican mejor los riesgos, ¿no? Los riesgos del objetivo que tiene la entidad de costo, calidad y tiempo, en la primera, en la segunda o en la tercera etapa. Evidentemente, cuanto más temprano tengamos la identificación de los riesgos, es mucho mejor. Entonces, si nosotros lográramos identificar en la primera etapa, antes incluso de convocar la obra, y establecer y sacar a la luz todos los posibles adicionales, ampliaciones de plazo, etcétera, sería muchísimo más conveniente para la entidad aprobar ese nuevo expediente con todas las modificaciones, y ese expediente convocarlo, donde la probabilidad de ocurrencia de algún adicional, alguna ampliación va a ser disminuida. No quiere decir, ni tampoco pretendemos indicar que ya se van a eliminar todos esos riesgos, pero yo creo que sí se van a minimizar. Otro aspecto importante de la supervisión es el tema del control de calidad. Esto simplemente se tiene que dar cumplimiento a lo que dice el expediente técnico. Recuerden, en el expediente técnico hay una parte de especificaciones técnicas. Dentro de las especificaciones técnicas se indican cuáles son los controles de calidad que se tienen que hacer para las determinadas obras, ¿no? Y todas las obras son distintas. Si fuera una carretera, un puente, una edificación, una central hidroeléctrica, un hospital, un colegio, sus especificaciones son distintas. Entonces tenemos que revisar el contenido de esas especificaciones, y en esas especificaciones se indican cómo se hace la calidad de cada partida, cómo tengo que controlar, cómo establezco que ha cumplido una determinada calidad. Lo debe indicar el expediente. Y si no lo indica, es parte de la revisión de la primera etapa de la supervisión. No está adecuadamente indicado, o no hay la especificación, o no hay el control de calidad, y se tiene que incorporar. En el caso de los concursos oferta, donde al contratista le encargan la ejecución, la elaboración del estudio y luego la ejecución de la obra, el contratista lo gana como un todo. Ya sabemos que para la obra le llamamos residente de obra al encargado de esa parte, pero la parte de la elaboración del estudio, el contratista, ¿quién elabora el estudio? El residente de obra no es, porque ese señor viene en la ejecución del proyecto. En la elaboración, la norma lo está definiendo como jefe de proyecto.
en los estudios, digamos, que normalmente convocan las entidades públicas, le llaman jefe de supervisión, por ejemplo, o jefe de estudios, ¿correcto? En el caso de los concursos ofertas para la etapa de elaboración del estudio, la norma le está llamando jefe de proyecto. Entonces, en el artículo 188 establece algunos lineamientos de cómo se hace, ¿no? Durante la elaboración del expediente técnico se cuenta con un jefe de proyecto, quien es el responsable técnico de su elaboración, no estando facultado para pactar modificaciones al contrato, algo parecido a lo que se regula con el residente. El jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista consultor de la obra, el cual es ingeniero o arquitecto con no menos de 2 años de experiencia en la especialidad. Entonces le ponen unos requisitos mínimos que pueden ser complementados durante el proceso de selección en las bases por la entidad. Bien, eso en cuanto a la supervisión. Luego, el siguiente ítem que tenemos que ver es lo relacionado a las valorizaciones, los metrados, los reajustes y demás. Entonces, la norma dice que las valorizaciones son pagos a cuenta, ¿correcto? Entonces, esto tiene que calar hondo, sobre todo en la entidad pública y en el supervisor, que el procedimiento que acá está establecido es ese el que se debe cumplir y no otro que digamos, así siempre lo han hecho o encuentran un error en el cálculo y lo devuelven al supervisor y el de contabilidad ve que está mal calculado y lo devuelve y así. No, simplemente se tramita, se paga y listo. Y si hay algo que corregir, bueno, se corregirá en la siguiente valorización. Si hay algo que descontar, lo harán en la siguiente valorización. Lo que no pueden hacer es devolver los expedientes. Esa figura de devolución de expedientes no está regulada en el reglamento. ¿Y cuál es el procedimiento? Dice la norma que el último día de cada periodo, y los periodos tienen que estar establecidos en las bases. Lo que está reglamentado son los periodos mensuales, pero en las bases podrían establecerse valorizaciones quincenales, semanales o de cualquier otro periodo, pero tienen que estar establecidos en las bases. Los metrados se valorizan en forma conjunta por el supervisor y contratista, ¿correcto? Entonces no es que el contratista presenta, no, en forma conjunta. Y la responsabilidad siempre va a ser de la supervisión. El plazo solo para valorizaciones mensuales es de 5 días a partir del primer día hábil. Es decir, los 5 días, si la valorización de julio, debemos presentar los 5 días siguientes de agosto, pero días hábiles. A partir del primer día hábil, ¿no? El plazo de pago es el último día del mes siguiente. La valorización de julio se paga como máximo el 31 de agosto, como máximo. Si se demora en el pago, hay reconocimiento de intereses, ¿no? Que están regulados en el artículo 1244, 1245 y 46 del Código Civil, ¿no? Ahí hay un error en el reglamento que ha puesto un artículo distinto, pero se debe entender que es el 1244, que más adelante lo indica, pero en esta específicamente está de esa manera. Entonces, haciendo un ejemplo, digamos, en la valorización de enero tenemos que conciliar los metrados y es evidentemente recomendable hacerlo antes del último día. Entonces, ¿qué tan antes? Bueno, ¿qué tan antes? Va a depender de la complejidad de la valorización, la cantidad de partidas que tenga la obra, etcétera, etcétera, ¿no? De repente, con un día de anticipación es suficiente porque son 20 partidas y ya está. Como, no sé, pues una carretera. Facilísimo, son 20 partidas y pasamos rápido. Pero es es un hospital donde tenemos pues 4 presupuestos y hay como 1000 partidas. Oye, eso en un día no lo vas a conciliar. ¿Cuánto antes? 2 días, 3 días, una semana, 10 días antes, no sé, lo que sea necesario para que llegues al último día ya con los metrados conciliados. Entonces, el supervisor va a tener pues 5 días
contados desde el primer día hábil del mes siguiente para elaborar esa valorización y darle trámite. Y la entidad va a tener hasta el último día del mes siguiente de la valorización para efectuar el pago. Ese es el procedimiento normal que se tiene en las valorizaciones. Sin embargo, podemos plantear algunas variantes a esto, sobre todo cuando no existan adelantos que otorgar o condiciones especiales, donde tú le digas a la entidad: oye, entidad, mejor hagamos no valorizaciones mensuales, sino valorizaciones de periodos más cortos, porque los adelantos no los van a otorgar, o el plazo de ejecución es tan corto, 45 días por ejemplo, y las valorizaciones que se ejecuten, me las vas a pagar cuando la obra esté terminada. Entonces te puedo plantear una situación distinta para las valorizaciones. Por ejemplo, cada 10 días. Entonces hago en enero una primera valorización de 10 días, el supervisor tiene 5 para valorizar, no le doy menos, no porque la valorización es más chiquita, el supervisor lo acorto, porque recuerden que estas negociaciones tienen que ser ganar-ganar, no tiene que el supervisor pues verse afectado menos la entidad. Y cuando le digas a la entidad: bueno, entidad, tú la primera valorización me la pagas igual el último día de febrero, el 29 de febrero como máximo, o el 28 de febrero, me la pagas y ya está. Tú vas a tener más de un mes, más del plazo establecido de las valorizaciones mensuales. Entonces la entidad dice: oye, voy a tener más plazo, no voy a pagar ninguna penalidad, ni interés, ni nada. Sí, bueno, me interesa, a ver, sigue cómo viene pues el resto de valorización. La valorización 2, de igual manera, en 10 días tramitas tu valorización y la entidad, el supervisor, tiene igual 5 días para elaborar y darle trámite a la valorización. No se ve afectado porque siempre sus valorizaciones las hacen 5 días. Y la entidad lo paga el último día del mes siguiente, ¿correcto? Entonces el último día de febrero la entidad paga. Oye, pero tienes más plazo que las valorizaciones tradicionales de un mes. Sí. Entonces es beneficioso para ti también, entidad. Y finalmente la valorización número 3, los 10 últimos días, supervisor igual tiene 5 días y la entidad me paga el último día del mes. Ya, esta es la valorización mensual. Sí, igualita que la valorización mensual. En las otras has tenido más plazo para pagar, pero en la última valorización, sí, la misma de la valorización mensual. Con lo cual ya estarías en mejor posición para tomarte el tiempo, y si tú normalmente pagabas las valorizaciones a los 35, 40 días, en las 2 primeras no vas a pagar ningún tipo de interés, y bueno, en la tercera sí, porque bueno, ya caballero. Entonces le es conveniente más a la entidad, ¿correcto? ¿Y cuál es la ventaja para el contratista? El contratista en el día 10 o el día 11, 12 ya tiene la factura. Y con esa factura, que es un documento contable, puede correr hacia los bancos, a las entidades financieras, y hacer lo que se denomina en la ley el factoring. Es decir, como es un documento cancelatorio, puede ir al banco y decir: mira, yo tengo mi valorización de 100.000 que la entidad me debe, esto todavía me lo va a pagar el último día de febrero y todavía estamos el día 12 de enero, banco, tú págame estos 100.000 de valorización. El banco te lo paga tus 100.000, pero ¿lo hace gratis? No, pues el banco jamás te hace las cosas así gratis, te va a cobrar un interés por este servicio. Dependiendo del tipo de cliente, la clasificación que tengas, te va a asignar ese costo. Entonces te podrá cobrar un 1%, 2%, 5%, 10% del monto ese, ya depende de cada uno. Pero de los 100.000, ponte que te cobre 5%, vas a tener 95.000. O sea, ya vas a tener recursos el día 12 y no el día 28, 29 de febrero. Con lo cual, ese dinero ya es fresco, con lo cual ya puedes ejecutar. Con ese mismo dinero ya puedes ejecutar la valorización 2 y así vas haciendo caja. Lo importante es tener caja para ejecución del proyecto. El proyecto de repente es muy rentable, pero en condiciones naturales, digamos, la valorización de enero me la paga el último día de febrero y los 15 días
con lo que acabaría la obra, digamos, en la valorización número 2 de febrero, me lo pagaría en marzo. Con lo cual, el 16 de febrero ya terminé la obra y la entidad no me ha pagado ni un sol. Entonces, yo, contratista, sí, voy a tener buen margen en esta obra, pero ¿con qué dinero voy a hacer la obra si no tengo un sol encima? Entonces, en papel sí voy a ganar plata, pero en la práctica voy a perder, porque no voy a poder ejecutar. De repente hasta me resuelven el contrato por incumplimiento, que no voy a tener dinero para ejecutar el proyecto. Entonces, el éxito de los proyectos no es solo qué tan buen ingeniero eres para ejecutar y construir el proyecto, sino qué tan buen gestor de contratos eres para manejar adecuadamente ellos. Y no solo tiene que ver el punto de vista técnico, construcción, ingeniería pura, sino los temas legales, tributarios, contables, financieros que involucran la gestión de estos contratos. Bien, en las valorizaciones también tenemos, dependiendo del tipo de sistema, ¿no? Nosotros tenemos básicamente dos, el de precios unitarios y el de suma alzada, que son los dos más conocidos. En el de precios unitarios, la norma indica que se valoriza lo realmente ejecutado, ¿correcto? Con lo cual, por ejemplo, acá en el proyecto en excavación tenemos 200 metros cuadrados de excavación del proyecto y realmente se ha ejecutado solo 150. Con lo cual se va a pagar 150, ¿no? Y se va a liquidar 150. En relleno, por el contrario, el proyecto decía 100 y lo que realmente se necesita para el proyecto es 130, se valoriza 130 y se va a liquidar 130. Entonces, lo que has ejecutado finalmente es lo que te valorizan y te pagan. Y en la liquidación también. Las mayores discrepancias surgen en la suma alzada. En la suma alzada, siendo el mismo proyecto y las mismas cantidades de ejecución, el proyecto dice 200 en excavación y se ejecuta 150, con lo cual se valoriza 150. Bueno, porque es lo que has ejecutado, 150. Pero en la liquidación el contratista reclama los 200, que esos son los metrados del proyecto, o sea, con lo que se hizo la propuesta. Entonces, acá le van a pagar 200 a pesar de que solo he ejecutado 150, pero en la liquidación. En cambio, en relleno el proyecto decía 100 y el contratista, por necesidad del proyecto, tuvo que emplear 130. Aquí le pagan 100, a pesar que he ejecutado 130. No es que le paguen 130, no te pagan lo realmente ejecutado, te pagan lo ejecutado hasta el tope de lo proyectado. Por eso, ¿cuál es el tope? 100, te pagan hasta 100. Así tú ejecutes 500, te pagan solo 100. Y en la liquidación también te van a pagar con lo proyectado, ¿correcto? Entonces, en el primer caso no aplica un deductivo y en el segundo no aplica un adicional, ¿correcto? Entonces, el supervisor, y esta es función de la supervisión, por eso tienen que tener bastante, pues, expertise en hacer estos cálculos. El supervisor valoriza hasta el total de metrados del presupuesto de obra. O sea, no se puede exceder el supervisor del metrado que está en el proyecto, en ninguno de los casos. Algún ejemplo para ilustrar cómo es este tema de los mayores metrados. Vamos a revisar algunos conceptos. En el caso de mayores metrados, tengo el proyecto que dice armadura. Esto, digamos, lo hemos puesto gráficamente, pero está indicado en los planos. La armadura de la edificación, bueno, en el caso de columnas va desde el piso a techo, hay algunas placas también desde piso a techo, algunos vanos que de repente hay ventanas, bueno, tienen una cierta altura, y algún vano donde ya no tiene muro. Eso es lo que dice el plano de armadura. El mismo proyecto, pero en el plano y en las cantidades de metrado de concreto, dice que básicamente el concreto puede ser a una altura de 1,40 y todo el perímetro. Las columnas, las placas, los muros y todo a 1,40. Y eso es lo que dice el proyecto, ¿correcto? Entonces, cuantificando los muros de concreto, de lo que dice el metrado son 5 metros cúbicos
Y lo que realmente necesitas en obra son 7 metros cúbicos. Es decir, que necesitas completar estas áreas de acá, que falta concreto, porque el acero no trabaja pues solo acero, sino tiene que estar embebido en concreto. Entonces, este es un error al momento de hacer el metrado. Alguien se equivocó y no ha considerado el metrado de concreto para completar estas estructuras. ¿Correcto? Con lo cual son 7 metros cúbicos. Haciendo una diferencia de 2 metros cúbicos. A esto se le llama mayor metrado. No se han modificado los planos, simplemente se ha metrado adecuadamente el proyecto. Y ahí 2 metros cúbicos más. 2 metros cúbicos más que construir. A ver, vamos con algunas consultas. Dice, el cambio de ubicación geográfica de canteras y cambio de depósito de materiales excedentes, cuya nueva ubicación genere una mayor distancia, es decir, el proyecto lo tenía, por decirte, a 10 kilómetros, y al cambiarse la cantera o el DME resulta que está a 30 kilómetros, está más lejos. Por X razón, porque la cantera ya no tiene la potencia, no tiene las características, etcétera, o porque el DME, el propietario no ha dado permiso y no quiere, o es una zona de reserva y no se puede botar material ahí, se tiene que botar a 30 kilómetros. ¿Correcto? Entonces, las cantidades previstas en el expediente técnico debe ser tratado como mayor metrado o como una prestación adicional de obra. Entonces, si ustedes revisan solo el metrado, dice, oye, pero ¿qué vas a necesitar? Más metrado de transporte. Claro, es más metrado en realidad, solo es metrado, es más metros cúbicos, kilómetro de transporte. Ya, pero eso era porque está mal metrado, o sea, ¿alguien se equivocó en hacer el cálculo? No. El origen es que estás cambiando la ubicación de la cantera. Estás cambiando la ubicación del DME, con lo cual no es un mayor metrado, es una modificación del proyecto. Eso es un adicional. Porque el mayor metrado es sin modificación del proyecto. Tú no estás tocando nada, ni los planos, ni la especificación, ni nada. Simplemente se han equivocado al multiplicar, al hacer las operaciones, al cuantificar, o simplemente han omitido todo el metrado. Pero el plano está, la especificación está todo en el expediente. ¿Correcto? No es este caso. En este caso, sí estás modificando el proyecto, con lo cual es una modificación, hay una deficiencia del proyecto. Por lo cual se están cambiando las canteras y los DMS. A pesar de que la consecuencia es solo una variación en el metrado. Pero no es un mayor metrado puro. Muy bien. Otra consulta dice si en el expediente técnico, en el cuadro de metrado de un contrato a suma alzada, se fijó una cantidad determinada de metrado. Al culminar la obra se valorizó menores metrados, como consecuencia se encontró metrados ejecutados por otro proyecto anterior. No se realizaron modificaciones a los planos del proyecto. ¿La entidad tiene la obligación de pagar el total de metrados contratados o solo lo realmente ejecutado? Durante el proyecto resulta que va el contratista y tiene que hacer, por decirte, veredas. Ya tiene que hacer 2 kilómetros de vereda. Y cuando va, y resulta que 200 metros ya están las veredas construidas. Con las dimensiones, etc. ¿Qué había pasado? Que otro proyecto ya lo había ejecutado. Oye, le digo, pero ¿y ahora cómo lo vas a hacer tú? Bueno, yo contratista, ya lo encontré, ya está. Pero entonces no has ejecutado ese metrado. Pero mira, ahí ya está hecho. Yo no lo hice. No sé. Entonces, oye, no le pagas. Claro, de repente no le vas a valorizar, o el supervisor va a decir, no te lo valorizo, yo no lo vi, cómo lo hiciste, tal. Pero en la liquidación, certificando que cumple la calidad, cumple las dimensiones, cumple todas las exigencias del expediente técnico, en la liquidación el contratista va a pedir, págamelo. Y la entidad va a tener que pagarlo.
¿correcto? Esta es una consulta que se ha hecho al OCE y la opinión está recogida en la 095 del año 2019, donde indica lo que yo les estoy comentando. Otra consulta dice, por ejemplo, al contratista se le reconoce mayores metrados de las partidas que provengan de un adicional de obra aprobados por la entidad en los contratos de obras a precios unitarios. Es decir, nosotros aprobamos un adicional, ¿correcto? Que el adicional lo hace el contratista y la entidad lo aprueba. Y resulta que cuando comienzas a ejecutar el adicional, necesitas más metrados. No se cuantificó adecuadamente los metrados para ejecutar el adicional a precios unitarios. ¿Se le reconoce el mayor metrado o no al contratista? El contratista, tú hiciste el expediente, así que a tu costo. ¿Correcto? No. El sistema de precios unitarios dice que las cantidades de metrados son referenciales. Lo único fijo es el precio. Lo mismo sucede en los adicionales. Entonces, si se equivocaron en la cuantificación del metrado del adicional, puede haber mayores metrados del adicional. Y la entidad lo paga. ¿Correcto? Eso también ya lo ha dejado establecido el OCE en diversas opiniones. Entonces, ¿cuál es la definición de los adicionales? A suma alzada se tiene que el metrado está definido. En cambio, precios unitarios no, es referencial. ¿Qué dice textualmente el reglamento? Dice, a precios unitarios, las valorizaciones se formulan en función a los metrados ejecutados con los precios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de los gastos generales y utilidad ofertados. Es decir, los metrados ejecutados van a ser multiplicados por los precios, gastos generales y utilidad de la oferta del contratista en precios unitarios. En suma alzada dice que las valorizaciones se formulan en función a los metrados ejecutados, también ejecutados, se valoriza solo lo ejecutado, aplicando a la partida de precios unitarios desagregado de partidas que dio origen a la propuesta, o sea, lo que el contratista ofertaba a su propuesta, y que fuera presentada al momento de ofertar, agregados separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad. Pero esto ya es como un todo. El contratista ha ofertado tanto y eso es lo que le vas a pagar. ¿Cumplió, elaboró todo el expediente? Sí, le pagas todo el expediente. No necesariamente por partidas. Eso lo va a reclamar en su liquidación. En fórmula, ¿cómo está establecido? Bueno, es la valorización, es el metrado ejecutado por el precio unitario de la oferta, el gasto general y la utilidad de la oferta. Y se valoriza hasta el total de metrados realmente ejecutados a precios unitarios. Lo que ejecutas, te pago. En suma alzada, la fórmula es básicamente la misma, el metrado ejecutado, el precio unitario de la propuesta, el gasto general y la utilidad de la propuesta. Esta propuesta, recuerda, es que si no lo han solicitado durante el proceso, es a la firma del contrato, el contratista ha llevado el desagregado de su propuesta, ahí está el detalle. Y en suma alzada se valoriza hasta el total de metrados del presupuesto de la obra, es lo que en el cuadro les decía, si en relleno el proyecto decía 100, así el contratista haya ejecutado 130 o más, se va a pagar solo 100. Ese es el tope. Algunas consultas, a ver, en suma alzada, ¿se debe pagar el monto total adjudicado pese a que en la oferta subyace un error en la contabilización de los metrados del presupuesto de obra y un incumplimiento del contratista al formular su oferta económica? Es decir, hay un error en la contabilización de los metrados, o sea, los metrados están mal calculados, o sea, no los han hecho bien en el expediente técnico, ¿ya? Y el contratista, al momento de hacer su oferta, también lo hace mal, o sea, mal calculado el metrado del expediente técnico y mal calculado los metrados del contratista, y por lo tanto su oferta. Entonces, ¿qué hacemos? Y el OCE, en la opinión 164 del año 2019, dice, bueno, este es un contrato a suma alzada, ¿correcto? Y
los riesgos de la suma alzada son, si hay defecto de metrado, o sea, si hay menos metrado, bueno, la entidad asumirá la diferencia. Es decir, si es que tenemos menos metrado, para ejecutar una partida de 200, ejecuté solo 100, bueno, como hay menos metrado, bueno, el contratista se la va a llevar gratis 100. ¿Correcto? Y al revés igual, o sea, si se necesita ejecutar 500 y en el presupuesto solo hay 300, al contratista le pagas 300, pero realmente tiene que ejecutar 500. ¿Correcto? Entonces, piña contratista, yo te voy a pagar solo 300. Entonces, ¿hay riesgos? Sí, suma alzada es un contrato riesgoso. Depende de la calidad del metrado que se ha ejecutado. Por eso la definición del metrado, de suma alzada, dice que los metrados están casi definidos. O sea, tenemos la certeza de que ese va a ser el metrado final. En ese caso lo hacemos a suma alzada. Pero si el metrado no tengo la certeza de que vaya a ser el metrado final, lo hago a precios unitarios, donde el metrado es referencial. ¿Correcto? Entonces, en los casos de suma alzada, caballero, se le tiene que pagar al contratista el íntegro de su propuesta, de lo que ha ofertado. Haya ejecutado menos metrado. Lo mismo lo aclara en la opinión 164 ante una consulta formulada al OCE y dice, en suma alzada, en los que se advierta un error en la oferta económica, o sea, está mal, o sea, se calculó mal el metrado o el precio, que deviene, o sea, antes había un error en los documentos que forman parte del expediente técnico. O sea, igual, mal el expediente técnico, mala la oferta del contratista. ¿No? Los dos tienen errores. Pregunta, dice, ¿la entidad puede realizar la modificación del contrato para sincerar el precio? O sea, corregimos el precio porque nos hemos equivocado y a caballero lo cambiemos. O ambas partes pueden optar por la modificación contractual. O sea, ya los dos reconocemos que nos hemos equivocado, cambiemos el precio. A fin de no generar un perjuicio económico a la entidad. O sea, como los metrados están, vamos a decir, son mayores a lo realmente requerido, va a sobrar metrado y le vas a pagar eso al contratista. Dice, oye, para no generar un perjuicio económico a la entidad y un enriquecimiento indebido al contratista. Claro, como el contratista le vas a pagar algo que no va a ejecutar. Le vas a pagar 500 metros cuadrados cuando en realidad hizo solo 300. Le vas a pagar 200 sin haberlo ejecutado. Perjuicio a la entidad o un enriquecimiento indebido al contratista. Y el OCE, en la respuesta a las consultas, lo aclara, lo que nosotros permanentemente les hemos estado diciendo. O sea, los contratos a suma alzada se paga lo que el contratista ofertó. ¿Correcto? Entonces, en este caso no hay esa modificación. No puede haber modificación. Porque la característica del suma alzada es que el monto ofertado es fijo. En precios unitarios, el precio unitario es fijo. En cambio, suma alzada es la composición metrado por precio. Esa operación es fija, es decir, todo el presupuesto es fijo. ¿Correcto? Con lo cual no procede a hacer las modificaciones contractuales. ¿Cuándo proceden modificaciones contractuales? Cuando cambias el plano, como esa escalera que vimos en la imagen. Decimos, eliminas el plano de la escalera inferior, o sea que esto no lo ejecutas, entra como un deductivo. Elimino, porque no va al proyecto, no vas a ejecutar esto. Y respecto al pago, ya les hemos indicado que tiene que reconocerse al contratista la ejecución, por la ejecución, ya sea independientemente de qué metrado empleó, el íntegro de la oferta, pagarle todo. ¿Cuál es la estructura de las valorizaciones? O sea, ¿cómo se efectúa finalmente las valorizaciones? Está regulado en la resolución 1 del año 95 del Ministerio de Economía y Finanzas,
imagínense, desde el año 95 ya la estructura está previamente establecida, ¿no? Que es la valorización mensual, el reajuste, deducción de reajuste, la valorización bruta, la amortización de adelanto, sea directo o de materiales, tiene la valorización neta, el IGB y el total a cancelar al contratista. Esto está normado, como les digo, por el Ministerio de Economía y Finanzas, y para nosotros lo entendemos mejor de esta manera, que ya es la valorización, digamos, esta parte es el presupuesto ofertado por el contratista, y vamos teniendo las valorizaciones mes a mes, ¿no? Tenemos los metrados por el precio ofertado por el contratista, tenemos los parciales, ¿no? Sumamos todas las partidas ejecutadas y hacemos un total de costo directo, a eso le agregamos los gastos generales fijos y variables, la utilidad y tenemos el subtotal, y a esto le agregamos el IGB y tenemos el total a pagar, y ese cálculo lo hacemos mes a mes. Como les digo, esto también lo podemos utilizar empleando software de ingeniería que ya son comerciales, o simplemente una hoja de cálculo y se hacen estas valorizaciones para el pago. Otro aspecto de las valorizaciones son lo referido a los reajustes. De igual como les comenté, este sistema de reajustes está vigente pues desde el año 79 en la resolución, el decreto supremo número 011 del año 79 del Ministerio de Vivienda y Construcción. Para esto hay que emplear la fórmula polinómica, calcular este factor K, y este factor K es aplicable a la valorización de la obra. ¿Los adicionales también tienen su propia fórmula polinómica? Sí, que debe ser aprobada en el expediente de contratación en el expediente que apruebe el adicional, y tendrá ahí su propia K de reajuste. La valorización se debe efectuar con el K del mes que corresponde ser pagada. Es decir, si en nuestro ejemplo queda la valorización de enero, se tiene que pagar con el K de febrero, que es el mes de pago, ¿correcto? Entonces después se tiene que ir actualizando los índices con los cuales fueron tramitadas las valorizaciones, o ese aspecto se deja al final en la liquidación, cuando ya se conozcan todos los índices GRECO de la fórmula polinómica. La fórmula polinómica, dependiendo de lo que dicen las bases, puede ser la que se emplea en el expediente técnico aprobado por la entidad, o el contratista la oferte. Lo lógico desde el punto de vista técnico es que el contratista oferte, porque él tiene su propia estructura de precios, cantidades, insumos, etc. Pero, digamos, en la práctica lo que sucede es que las entidades públicas instruyen en las bases que la fórmula polinómica con la cual se va a ajustar los precios es la que esté establecida en el expediente de contratación, en el estudio definitivo aprobado. Pero bueno, esas son las reglas de juego, y simplemente hay que tener cuidado de que esa fórmula esté adecuadamente elaborada, y si no, en la etapa de consultas hacer los requerimientos del caso para su corrección. Entonces, esta es la fórmula que le venimos empleando pues ya desde el año 79, como se los indiqué. A ver, algunas consultas. Dice, ¿es procedente que la entidad acepte incorporar la fórmula polinómica? Es decir, en algún contrato o en algunos contratos puede ser la posibilidad de que no se haya incluido la fórmula polinómica, porque no está en el expediente, en el EDI, en el estudio definitivo que se ha aprobado, o no se indique en la proforma de contrato, en las bases. ¿Correcto? Entonces, lo que el reglamento nos está indicando es que se reconoce al contratista el reajuste. O sea, sí está instaurado en la ley, en el reglamento, que al contratista se le tiene que reconocer un reajuste. Entonces, si no está incorporado, o el contratista lo ha incorporado en su oferta, pero no está en las bases, en el estudio, sí puede ser incorporado la fórmula polinómica. Se tendrá que suscribir algún tipo de documento, alguna adenda, de tal forma de que se incorpora la fórmula polinómica para el cálculo de los reajustes y reconocerle la variación de precios por inflación, etcétera, al contratista. Entonces sí es posible ello, porque lo recoge la reglamentación que tenemos sobre la materia.
¿Cómo se realiza el cálculo de reajustes? Como le indica en la diapositiva que están observando, el reajuste es la valorización que está en trámite multiplicado por el K que está calculado de la fórmula polinómica menos 1. Ese es el reajuste que se tiene. Entonces, podemos elaborar una tabla, que lo podemos hacer en Excel, o como les digo, ya hay software comerciales que se venden en el mercado y lo realizan el cálculo solo indicando pues la fórmula y los índices CREPCO que salen publicados en el diario oficial la quincena de cada mes, con lo cual se va actualizando y calculando la fórmula polinomial. A ver, otra consulta. Dice, luego de la culminación de una obra bajo la intervención económica, es decir, la obra ha sido intervenida económicamente, ¿no? El contratista ha debido incumplir algo en su contrato y la entidad ha decidido intervenirle la obra. Y la consulta es, ¿corresponde a la entidad reconocer al contratista en la liquidación los reajustes o reintegros aplicando la fórmula polinómica? O sea, le corresponde al contratista porque en la intervención económica dice que el contratista pierde el derecho del reconocimiento de mayores gastos, etcétera, etcétera. Entonces la consulta es, oye, yo hice intervención económica, al contratista le tengo que reconocer el reajuste de la obra intervenida, ya que ha perdido muchos de sus derechos. Y el OCE, en una opinión en la 22 del año pasado, indica que el contratista no pierde ese derecho. Correcto, sí ha perdido el manejo económico con la intervención económica, pero la responsabilidad de la ejecución, la parte técnica, etcétera, sigue a cargo del contratista. Y el resto de obligaciones también, y la entidad tiene la obligación del pago de valorizaciones, incluidos sus reajustes. Entonces sí le corresponde el pago del reajuste, así la obra esté intervenida. Bien, si las valorizaciones no se han efectuado en el plazo establecido, corresponde a la entidad reconocer el pago de intereses, ¿correcto? La demora en el pago no solo de valorizaciones contractuales, sino de adicionales, gastos generales y cualquier otro concepto que no se pague en el plazo establecido, se le reconocen intereses. Como el pago de intereses es un perjuicio económico al Estado, el Estado de oficio no debería pagar los intereses, sino estos tienen que ser solicitados por el contratista. El contratista tiene que solicitar el pago de intereses y la entidad, bueno, caballero, pagar porque es el derecho adquirido por el contratista. ¿Cómo se calculan las valorizaciones de intereses? Bueno, la valorización de intereses se calcula por la valorización dejada de pagar o pagada a destiempo, por el interés, y a eso se le agrega el IGB. ¿Y este interés cómo se calcula? El interés es el factor acumulado de la tasa TAM, interés legal, que sale publicado en forma diaria en el diario oficial, del día de pago de la valorización. O sea, cuando se pagó la valorización, buscamos qué día se pagó, buscamos cuándo fue el valor de la tasa TAM. Y eso lo dividimos entre este factor TAM del día que debió pagarse la valorización. Entonces, ¿cuándo me debieron pagar la valorización? El día 30, el 31, el 29, el 28. Ese día debieron pagar, ¿cuánto correspondía a la tasa TAM? Tanto. Como esto es acumulado, el factor de la parte superior es mayor, dividido entre una cantidad menor, esto sale 1 punto y algo. Menos 1, ese es el interés, que va a la fórmula, y multiplicado por la valorización que se pagó a destiempo, es lo que se va a reconocer, ¿no? Con un ejemplo numérico del mismo, la valorización 1.600.000, la fecha que debió pagarse el 31 de marzo, la tasa TAM era de 7.16, la fecha real de pago fue el 15 de mayo, con lo cual la tasa TAM era 7.19 y aplicamos la fórmula antes descrita y nos sale un interés incluido el IGB, 6.500. Entonces, estos 6.500, es un perjuicio económico al Estado que no debió haber incurrido a la entidad, ¿correcto? Porque tiene el dinero, tiene las instalaciones, tiene toda la logística para pagar a tiempo. No hay excusa para no pagar. Entonces, ya dependerá de los órganos de control determinar las responsabilidades del caso para identificar a los que resulten responsables de este evento. Y
Ya con las últimas modificaciones de la ley han ido un poco más al respecto de este punto. Es decir, no solo determinar pues, la responsabilidad en forma literal, sino ya aplicar algún tipo de sanción a los que resulten responsables. Y lo han regulado en el artículo 39 del texto único coordenado de la ley, que consideramos que lo hubiésemos podido redactar de otra manera, pero bueno, lo que cuenta es la intención de que ya está hecho y lo revisamos. Dice, en caso de retraso en el pago de parte de la entidad, es decir, que la entidad no pagó a tiempo, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, tendría que acreditar a la entidad que por un hecho sobreviniente, un caso fortuito, no sé, algo ha pasado que no ha podido cumplir con el pago de la valorización. No sé, pues un terremoto y la sede de la institución se derrumbó y ya pues, se perdió todo, ya no pude tramitar. De repente. Pero no es porque se cayó el sistema, el SIAP no funcionó, ese día no había quien trabaje, se fue la luz, o sea, esas cosas sucederán un día, 2 días, pero tú has tenido 25 días para efectuar el pago y no lo has hecho. Entonces dice, salvo que se deba un caso fortuito o fuerza mayor, la entidad, reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, eso ya lo hemos dicho, debiendo, ¿no? Está hablando de la entidad, debiendo la entidad repetir contra los responsables de la demora injustificada. Es decir, si al contratista le pago 1.000, yo debo recuperar los 1.000. ¿De quién? De los responsables. ¿Quiénes son los responsables? No sé. La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios dirá quién es el responsable. Previo debido proceso. Los llamará, preguntará, indagará, no sé. Se cumplirá todo el debido proceso y finalmente se dirá quiénes incurrieron en el error de pagarle esta cantidad de intereses al contratista. Y, sobre todo, deberá repetir, o sea, es decir, deberán devolver. No solo será la sanción administrativa con un tipo pues, de amonestación, etcétera, sino que tienen que devolver el recurso. Y es de índole penal. En cuanto a las discrepancias, puede existir sí discrepancias en las valorizaciones, eso es normal, pero recuerden que son pagos a cuenta. Y como pagos a cuenta, toda discrepancia la podemos resolver más adelante, pero la parte no controvertida la tramitamos. ¿Correcto? Lo que sí no podemos es bloquear la valorización por una parte no controvertida. No es un puesto de acuerdo a una determinada actividad o en un determinado metrado. Ok, esto lo resolvemos más adelante, pero el resto tramitamos la valorización. ¿Correcto? Y después, una vez resuelta la discrepancia, lo incorporamos. Son pagos a cuenta. Como pago a cuenta también recordemos que por algún error, digamos, el supervisor pudo haber metrado algo. O con el contratista le juró y perjuró que él iba a alcanzar el certificado de rotura del concreto y que sí cumplía con 200 días de resistencia, y el supervisor, ya buena gente, dijo, ya sí, ya te lo tramito, pero me traes el certificado. Y cuando llega el certificado, la resistencia no da, o simplemente el contratista no quiso entregar el certificado, entonces en la siguiente valorización el supervisor le pone metrado negativo y le descuenta el metrado que valorizó el mes anterior. Entonces son pagos a cuenta. Entonces esa flexibilidad la tiene que conocer el supervisor y sobre todo la entidad también. La norma indica que en la liquidación se resuelven las discrepancias de formulación, aprobación o valorización de metrados sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Igual sucede en las valorizaciones. Solo si el monto de la valorización en controversia es igual o superior al 5% del monto de contrato, se resuelve mediante conciliación o arbitraje, ¿no? Para lo cual se tiene 30 días de tomado conocimiento de esa discrepancia. Con lo cual nosotros deberíamos resolver las discrepancias lo más pronto posible y no esperar la liquidación, menos el 5% del monto de contrato. Y bueno, con eso es todo. Muchas gracias por su participación y espero atentamente vuestras consultas. Gracias.